Hola, estamos en la semana número 4 del día martes de nuestro estudio en el principio, a través del libro de Génesis. Nuestra lectura será en Génesis 5, los versos del 1 hasta el 32. En Salmo 49, los versos del 4 hasta el 6. Nuestro devocional estará en Génesis 5, el verso 24. Y vayamos a nuestras citas. Y dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán después de haber engendrado a Set fueron 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. En total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Set vivió 105 años y fue padre de Enos. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Set fueron de 912 años y murió. Enos vivió 90 años y fue padre de Cainán. Y vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enos fue de 905 años y murió. Cainán vivió 70 años. Fue padre de Mahalaleel. Vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalaleel, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años y murió. Mahalaleel vivió 65 años y fue padre de Jared. Y vivió Mahalaleel 830 años después de haber engendrado a Jared, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Mahalaleel fue de 895 años y murió. Jared vivió 162 años y fue padre de Enoc. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Matusalén vivió 187 años y fue padre de Lamec, y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Nuestras citas de Salmo dice: inclinaré al proverbio mi oído, con el arpa declararé mi enigma, porque he de temer en los días de adversidad, cuando la inequidad de mis enemigos me rodee. Los que confían en sus bienes y se jactan
de la abundancia de sus riquezas. Amén. Palabras claves. Anduvo. Dios desapareció. Dios se lo llevó. En nuestras citas del libro de Génesis vemos a dos personas de las que debemos de hablar, ya que podemos observar 1. Disposición. 2. Transformación. 3. Creyó o tenía fe en Dios. Al observar la vida de Enoc y de Noé, vemos cosas muy en particular. 1. Cuando Enoc caminó con Dios, la palabra nos dice que fue traspuesto, que no murió. Dice que Dios se lo llevó. Y esto es porque él tenía una comunión muy cerrada con Dios. Observamos dos cosas importantes en Noé y en Enoc. Esa disposición a Dios. Tenían fe, creían en Dios y en lo que Dios decía. La Biblia dice en el libro de Deuteronomios que amaremos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Dios nos creó, somos, más bien, tenemos algo de Él de diferentes formas en nosotros. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Él y seremos atraídos hacia Él siempre. Esto debe de ser importante para nosotros porque debemos dejarnos llevar por quien conoce mejor nuestros caminos. Recordemos que Él ya los había pensado desde antes de ponernos en el vientre de nuestra madre. La Biblia dice que Él tiene planes mejores para nosotros. Al lado de Dios, las cosas serán diferentes en nuestras vidas. Permitiremos que Él vaya transformando nuestro ser de adentro hacia afuera para que podamos ser eso que Él pensó que seríamos. Pero para caminar con alguien necesitamos esta disposición, necesitamos creer en esa persona, saber que esa persona es confiable y para eso necesitamos conocer más de él o de ella. Y en este caso, para conocer más de Dios necesitamos estudiar más de Dios, tener esta disposición en nuestro corazón y esta confianza en que cada vez que vengamos a la palabra vamos a aprender y nos va a guiar. La palabra dice que nuestra fe viene del oír la palabra. Dispongamos nuestro corazón a Él y dispongamos nuestro tiempo a pasar tiempo en la palabra para que nuestra fe crezca. Y si nos tropezamos, como dice en nuestras citas en el libro de Salmos, con nuestros enemigos, confiemos en que Dios sigue siendo Dios y sus caminos son mejores que los nuestros. Aprendamos a caminar con Él y a seguir caminando con Él en medio de las adversidades. Así como caminó Josué cuando tuvo esa adversidad y perdieron la batalla, vinieron a Dios y le pidieron dirección, le pidieron perdón. Así nosotros también vengamos a Él para que sea Él guiándonos en nuestro diario caminar. Ahora sí, reflexionemos en esto que es importante, el disponer nuestro tiempo, el disponer nuestro corazón a Dios. Hoy el estudio nos hace reflexionar en exactamente eso. ¿Cómo estamos nosotros caminando con Dios? ¿Estamos disponiendo nuestro tiempo, nuestro corazón? ¿Estamos buscando que Él nos dé la instrucción? ¿O estamos nosotros tomando la decisión después de que Él nos dice que no vayamos por ese camino? Después de que Él nos dice que no hagamos esa cosa. Reflexionemos en eso. Vayamos al devocional de ADG. Por Silvia Sánchez de Salazar. Su firma dice, sirviendo al Rey con gozo. Desde México.
Dos palabras resaltan a mis ojos: camino y desapareció. ¿Qué implica eso de caminar con Dios? En lo personal, pienso en mi propio proceso desde bebé, sostenida en brazos de mis padres, hasta el día en que me moví por mí misma y maduré al punto de no ocupar ser tomada de la mano y decidir a dónde ir o dejar de ir. Pero el caminar con Dios es mucho más. Es ir junto a Él, conversando a veces, otras en silencio, solo pasando tiempo juntos. Caminar con Él me hace necesario estar de acuerdo. Según lo declara la palabra que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pienso entonces, no se camina junto a quien tiene propósitos distintos a los nuestros. Caminar no es a ratos, habla de una constante, habla también de una voluntad dispuesta a ir por donde Él señala que debemos que ir. Caminar con Él me concede el conocerlo cada vez más profundamente y amarle aprendiendo a su lado a amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Caminar con Dios es poder vivir en una comunicación constante, permanente, abierta, honesta. En Génesis 5, los versos del 21 al 24, aparece dos veces la palabra caminar, y esta proviene del hebreo yalak, y se refiere a alguien que transita o se guía por una senda que conduce hacia un objetivo determinado. En este sentido, uno puede entender este verso como alguien que no solo camina con Dios, sino también en pos de Dios. Al caminar en pos de Dios, demanda que lo hagamos en justicia, en humildad, en integridad, es decir, de acuerdo a sus estándares. No podemos pretender que Él quiera tener cercanía con nosotros en nuestros términos, pues como dice la palabra, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuiste llamado. Efesios 4:1. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. ¿Y qué con eso de que desapareció? Bueno, esto me hace recordar que la palabra nos habla cuando Juan el Bautista dijo, es necesario que crezca Él, pero que yo mengüe. Esto está vigente hasta hoy en día. Ese es el propósito, que tome mi cruz, me niegue a mí misma y lo siga. ¿Y qué es eso de negarse sino desaparecer? Se desvanecen mis características, esas que me han distinguido toda mi vida, para ceder paso al carácter del que me amó y salvó. Jesús mismo, cuando sus discípulos le pidieron, muéstranos al Padre, respondió, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me reconocen. Todo lo que Jesús era mostraba el corazón, el carácter de su Padre amado, que cada vez más Él se ha visto en nosotras, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Amén. Gracias. Dios los bendiga.